Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad de participar en el Congreso y después a ustedes por su asistencia. Los próximos minutos los vamos a dedicar a las infecciones del abdomen posoperado. Los objetivos que planteamos con la charla pues son un poco los que comentamos aquí. Primero vamos a establecer cuáles son las condiciones previas a la realización de una prueba de imagen en el posoperatorio abdominal y cuáles son sus indicaciones. Vamos a intentar conocer la utilidad de las distintas pruebas de imagen en el abdomen posquirúrgico. Presentaremos los hallazgos normales en el posoperatorio abdominal. Comentaremos algunos de los posibles errores diagnósticos en este escenario clínico. Vamos a mostrar los hallazgos radiológicos del absceso abdominal, que es un poco pues la estrella un poco de las infecciones del abdomen posquirúrgico. Y vamos a intentar determinar si podemos, mediante pruebas de imagen, si hay fugas posquirúrgicas, que muchas veces son la causa. Y, por último, recordaremos algunas otras infecciones que pueden aparecer en estos pacientes. En primer lugar, en cuanto a las condiciones previas, ¿qué tenemos que hacer antes de una prueba de imagen en estos pacientes? Primero tenemos que conocer unos datos clínicos relevantes. Debemos de saber cómo está el paciente, cómo está la analítica del paciente, qué antecedentes tiene el paciente importantes, cuál es la sospecha clínica que indica la realización de una prueba. Después es muy importante saber cuál es el procedimiento quirúrgico que se ha realizado, cuál ha sido la técnica quirúrgica, si ha habido complicaciones, si hay material quirúrgico en el lecho que nos puede complicar a nosotros la interpretación. Es muy importante saber el tiempo que ha transcurrido desde la cirugía. Todo esto nos obliga a tener un contacto directo muy estrecho con el cirujano, muchas veces incluso viendo las imágenes con ellos al lado, que al final es la manera que tenemos de ser más eficientes en el diagnóstico. Y por último, si podemos, tenemos que comparar con los estudios previos que tengamos, porque muchas veces nos va a dar la clave para el diagnóstico. En cuanto a las indicaciones para realizar una prueba de imagen, la más habitual es la fiebre. La fiebre es un signo frecuente en la infección abdominal posquirúrgica, que es bastante sensible, pero es muy inespecífico. Dividimos la fiebre en dos escenarios. En el posoperatorio inmediato, que son los 3 primeros días, normalmente es una fiebre en picos, autolimitada, que no suele tener un significado clínico y que, si no hay otros datos de complicación, normalmente no precisa la realización de pruebas de imagen. Distinto es el posoperatorio tardío, después de los 3 días, cuando una fiebre mantenida, una fiebre alta, sí que nos está sugiriendo una infección clínicamente importante. Muchas veces no abdominal, pero sí, además tenemos alteraciones del tránsito, dolor abdominal o hay una palpación abdominal anómala. En ese caso hay que sospechar una infección abdominal y tenemos que valorar la realización de pruebas de imagen. Como vemos ahí, las causas de fiebre en el posoperatorio muchas veces no son de origen abdominal, sobre todo al principio y los primeros días, y debemos de sospechar un acceso abdominal sobre todo a partir del 10º día, ¿no? El 7º, el 5º, 7º, a partir del 10º día. Es una complicación tardía. Tenemos que tener eso bien presente en la cabeza. No podemos buscar accesos en el 3er día posquirúrgico porque normalmente no los vamos a encontrar. ¿Qué otras alteraciones tenemos que tener en cuenta? Las alteraciones analíticas, la leucocitosis, la elevación de la PCR o de la procalcitonina, también alteraciones hemodinámicas, taquicardia, hipotensión. Estos son datos que nos van a indicar que hay una infección abdominal. Las alteraciones clínicas que hemos comentado anteriormente, pero no tenemos que olvidar que muchas veces estos hallazgos son inespecíficos, los datos clínicos, y cada vez con mayor frecuencia, los veréis todos en vuestros centros, estamos haciendo estudios de imagen casi rutinarios en estos pacientes como forma de control posquirúrgico. ¿Cuál es la utilidad de las distintas pruebas de imagen? Bueno, pues la estrella es la tomografía computerizada, ¿no? Es la prueba de imagen de elección cuando estamos ante la sospecha de una infección abdominal. Lo que ocurre es que muchas veces tampoco hay una sospecha de infección, muchas veces no se sabe, es un posoperatorio que no está yendo bien y que nos pide una prueba de imagen a veces sin saber tener una sospecha clara. Eso nos va a condicionar un poco la planificación del estudio. Pero así, de forma general, tenemos que considerar que siempre debemos de incluir las bases pulmonares, porque no es infrecuente que haya complicaciones pleuroparenquimatosas que den síntomas abdominales. Tenemos que hacer cortes finos, yo creo que ya lo hacemos casi todos, pero siempre conviene recordarlo, nos permitirá hacer reconstrucción multiplanar y muchas veces nos va a dar la pista para hacer el diagnóstico. Y el empleo de contraste oral, pues bueno, muchas veces está limitado porque la situación del paciente no lo permite, porque el paciente no tolera por vía oral. No es necesario administrarlo de forma rutinaria y siempre debemos de hacerlo cuando tenemos una sospecha de una fuga anastomótica, cuando ha habido una restricción intestinal. En esos casos, como veremos después, sí nos va a ser útil. En cuanto al contraste iodado, siempre debemos de utilizarlo, salvo que haya contraindicaciones por función renal o por alergia a contrastes. ¿Qué fases debemos de hacer? Pues en este escenario clínico siempre hay que hacer una fase portal y habitualmente en el resto, siempre en todos los estudios. El resto de las fases pues ya va a depender.
El estudio basal no es necesario hacerlo de forma rutinaria, solo lo consideraremos en algunos casos, cuando hay sospecha de cuerpo extraño, hemorragia. La fase arterial también, más en casos de hemorragia o lesión vascular. Y las fases tardías, pues igualmente en caso de hemorragia intraabdominal o de lesión del tracto urinario, que muchas veces planificaremos sobre la marcha según lo que vayamos encontrando en el estudio. Sí que una cosa que igual tenemos que tener en cuenta, cada vez se recomienda más el empleo de bolus tracking, de detección automática del bolo a la hora de realizar estos estudios, no hacer tiempos fijos, porque muchas veces estos pacientes tienen deterioro de la función cardíaca y entonces nos vamos a encontrar con fases vasculares inapropiadas y a veces nos va a llevar al error. No nos cuesta nada utilizar estos protocolos. Bueno, en cuanto a la ecografía abdominal, la limitación que siempre describimos es operador dependiente. Y luego, además, estos pacientes, como comentaba Fátima, muchas veces son pacientes con mala situación clínica. Además, estos pacientes posoperados, la ventana acústica muchas veces es limitada porque tienen heridas, porque tienen suturas, catéteres. Muchas veces nos cuesta encontrar la ventana. Y además, a veces es poco sensible para detectar accesos en localizaciones profundas. Entonces, tiene esas limitaciones. En cuanto a las indicaciones, sí que es la prueba inicial que podemos emplear en la evaluación de pacientes postquirúrgicos, un poco como screening, a ver qué información nos da. Sí que es bastante útil en la cirugía, después de cirugía hepatobiliar, y luego pues debemos intentar utilizarla en niños, en pacientes jóvenes y en pacientes embarazadas para evitar dosis de radiación ionizante. Luego sí nos va a ayudar mucho, sobre todo en el control evolutivo. Cuando ya tenemos un diagnóstico de un acceso o de alguna complicación, normalmente nos permite hacer un seguimiento evitando un poco la dosis de radiación ionizante que supone la TC. El empleo de contraste ecográfico muchas veces nos va a ayudar a diferenciar focos de abscesificación en zonas de infección. Y en cuanto a la resonancia magnética, pues lo que siempre decimos, la disponibilidad nos limita muchas veces. También, como decíamos en la ecografía, la colaboración del paciente. Muchas veces están en mala situación clínica y luego la presencia de este material pues a veces limita porque nos va a generar artefactos, porque va a ser difícil a veces colocar al paciente, de tal manera que no es la prueba de primera elección. ¿Qué indicaciones tiene? Sobre todo, fundamentalmente, después de una cirugía hepatobiliar. Es la que mejor nos va a delimitar cuál puede ser la complicación. Y como decíamos antes, pues en niños, en jóvenes, en pacientes embarazadas nos va a evitar la radiación ionizante. Veremos posteriormente cómo el contraste de excreción biliar, el paramágnico excreción biliar, el gadoxético, nos va a permitir ayudar a diagnosticar fugas biliares, que es una de las complicaciones de la cirugía. En cuanto al tránsito esófago-gastroduodenal, pues se realizará cuando haya una sospecha de fuga de una cirugía esófago-gástrica y para trastornos funcionales. Normalmente utilizamos, como todos sabemos, contraste hidrosoluble, si puede ser no diluido, y si se sospecha una fuga a la vía aérea es mejor utilizar el bario, esto ya lo sabemos todos. Es verdad que cada vez se emplean con menos frecuencia y un estudio negativo, pero si hay una alta sospecha, nos obliga a realizar un TAC para descartar que no haya una complicación. En cuanto a los hallazgos de imagen normales en el posoperatorio abdominal, que debemos de conocerlos para no confundirlos, bueno, el que vemos siempre habitualmente, ¿no? El gas extraluminal. ¿Qué tenemos que decir del gas extraluminal? Bueno, se debe a la apertura de la cavidad abdominal, evidentemente, o bien por cirugía abierta o por laparoscopia. Se suele acumular en las partes más altas, disminuye progresivamente, lo que variará en función del paciente, pero sí que como norma general, a los 3 o 4 días en la laparoscopia ya no suele haber gas intraluminal, un poquito más tarde en la cirugía abierta, a partir del 7º o el 10º día. Y ojo, siempre tenemos que tener en cuenta cuando hay una desproporción entre la cantidad de gas y entre la cantidad de líquido o cuando aumenta el gas en estudios sucesivos, ahí es donde tenemos que sospechar una complicación. No olvidarnos de que cuando hay un catéter dentro de la tripa, muchas veces el gas es debido a ese catéter. Se hacen lavados por ahí, hay una comunicación con el exterior y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de valorar este hallazgo. Bueno, en cuanto a cambios inflamatorios, todos conocemos, ¿no? El aumento de densidad de los planos grasos del lecho quirúrgico, la presencia de adenopatías, de ganglios aumentados de tamaño reactivos que muchas veces duran hasta 2 meses. Luego, la presencia de líquido libre. Es habitual que encontremos pequeñas cantidades de líquido en el lecho quirúrgico, ¿no? Normalmente pueden tener burbujas de aire, a veces niveles hidroaéreos, y normalmente no suelen tener una pared definida, pero muchas veces es difícil diferenciar una colección solo de un absceso. En esto nos vamos a encontrar con dificultades. Normalmente una colección no infectada se suele resolver sin necesidad de drenaje, entonces debemos de intentar, en la medida de lo posible, poder afinar si es que podemos. En cuanto a la dilatación de asas intestinales, pues es habitual los 5 primeros días. La manipulación de las asas durante el acto quirúrgico suele producir este hallazgo, normalmente se suele resolver espontáneamente y si no hay otras complicaciones. Siempre tenemos que descartar que haya una obstrucción intestinal. En cuanto al material quirúrgico, pues bueno, ahí encontraremos grapas, encontraremos suturas, catéteres de drenaje, prótesis.
no debemos de confundirlo con extravasación de contraste oral y intravenoso. A veces, normalmente no suele ser necesario, pero siempre hay que conocer la técnica y a veces utilizar reconstrucciones multiplanares o fases tardías, pues si tenemos alguna duda de si puede ser una fuga o no lo puede ser. Bueno, como decíamos, la técnica quirúrgica es muy importante. Tenemos que saber lo que ha hecho el cirujano. Por ejemplo, una técnica de Whipple, pues todos sabemos que debemos de saber que hay una asa biliar, que esa asa biliar es frecuente que tenga un edema, que esté engrosada, y eso no nos debe llevar a confundir con que pueda haber un acceso o un hematoma. Es muy importante que sepamos lo que ha hecho el cirujano para no complicar, para no errar el diagnóstico. Ocurre igual, por ejemplo, en un bypass gástrico, ¿no? Pues hay una parte del estómago que ha quedado excluida y debemos de no confundir eso con un acceso abdominal porque no se nos rellene con contraste. Es muy importante saber cuál es el tipo de cirugía que se ha realizado. ¿Y qué errores diagnósticos podemos cometer nosotros cuando estamos valorando estos pacientes? Así un poco los más frecuentes. Pues bueno, algunos ejemplos. Por ejemplo, después de una metroplastia laparoscópica, ¿qué es lo que hace el cirujano? Pues el cirujano lo que hace en el abordaje laparoscópico es reducir el contenido de la hernia. Después lo tapa, pone un parche ahí en el peritoneo, de tal manera que el saco no se reseca y ese saco se llena de líquido. Entonces nosotros tenemos que conocer que eso pasa en el posoperatorio porque muchas veces vamos a poder interpretar eso pues, como un acceso de pared, ¿no? Y realmente eso se resuelve espontáneamente en 4 o 6 semanas y no conviene pincharlo porque muchas veces lo que podemos es sobreinfectarlo. Debemos de conocer que esto puede pasar para no equivocarnos. El enfisema de la pared abdominal, bueno, estamos acostumbrados a verlo, normalmente no nos suele llevar a error. Sabemos que bueno, pues la insuflación durante la laparoscopia suele disecar los planos, ¿no? Que muchas veces llega hasta el cuello, que se suele resolver rápidamente, pero no debemos de confundirlo con una fascitis necrotizante, que es una complicación rara, pero muy grave, que normalmente se acompaña de otros síntomas clínicos y no suele haber problema, pero es conveniente que lo tengamos presente. En cuanto al uso de agentes hemostáticos, yo creo que a todos en algún momento nos ha llevado a error, cada vez estamos más acostumbrados a verlos, los utilizan los cirujanos para el control de hemorragias y no debemos de confundirlo con un acceso, ¿no? Porque las imágenes muchas veces son parecidas, son colecciones ahí con gas, que bueno, normalmente si tenemos alguna duda lo podemos resolver preguntándole al cirujano si ha dejado ese tipo de material en el lecho. Bueno, algunas otras cosas, el infarto mental, por ejemplo, que también puede aparecer después de una intervención quirúrgica, normalmente en el hemiabdomen derecho, y que no debemos de confundir tampoco con una complicación que se resuelve espontáneamente y solo con tratamiento sintomático. De la misma forma, la necrosis grasa, que es algo similar, que se produce frecuentemente después de una cirugía del páncreas y que de la misma forma se suele resolver sin ningún tratamiento. Bueno, vamos a pasar ya propiamente un poco a las infecciones abdominales. En primer lugar, la infección de la herida quirúrgica es la complicación más frecuente. Hasta el 80% de las infecciones postquirúrgicas suelen ser de la herida. En esto normalmente nosotros tenemos menos papel. Suele producirse más en las cirugías abiertas que en las laparoscópicas y se suele diagnosticar clínicamente. ¿Qué papel tenemos los radiólogos? Pues sobre todo en la valoración de los accesos de pared, ver cuál es la extensión, si realmente hay un acceso formado o no, que suele presentarse pues, como una colección con nivel hidroaéreo. Y también es muy importante que podamos definir a veces que haya una extensión intraabdominal, que eso muchas veces clínicamente no tiene una traducción. Y nosotros con las pruebas de imagen sí podemos determinar cuál es la extensión de estas infecciones. Bueno, en cuanto a los accesos, como hemos dicho, habitualmente después de una cirugía lo que solemos buscar es un acceso, que suele ser una complicación más bien tardía. Suele deberse a una sobreinfección de las colecciones posquirúrgicas estériles que hemos visto anteriormente, o bien pueden ser secundarias a infecciones, a fugas, bien intestinales o biliares o peripancreáticas, según sea el caso, según la cirugía que se le haya practicado al paciente. Se presentan, todos lo sabéis, como una colección hipodensa, con gas en su interior, con una pared gruesa, con septos hipercaptantes y, como decíamos, siempre hay que sospecharlo en el posoperatorio tardío. No vamos a ponernos a buscar un acceso, pues nada más operar a un paciente. Vemos ahí algunos ejemplos, pues según de dónde haya sido la cirugía, ahí localizaremos el acceso, ¿no? El primer caso de un acceso después de una apendicectomía, vemos ahí la sutura de la resección del apéndice y la colección, ¿no? En un plano coronal. Y bueno, pues otra imagen en una perforación de ciego que también se había operado, pues bueno, vemos líquido, gas posquirúrgico y vemos una colección por delante del remanente del colon que nos indicaba la presencia de un acceso. En caso de una cesárea, pues lo encontraremos en la pared abdominal. Si es una colecistitis, pues la encontraremos en el lecho quirúrgico. Donde se haya producido la intervención, pues ahí será donde aparezca el acceso, ¿no? Y a veces esto no es tan fácil de diagnosticar, ¿no? Vemos ahí un primer caso, vemos un segundo caso. El primer caso se trataba de una paciente de 78 años que estaba en el 7º día posoperatorio de una colecistectomía y que tenía fiebre y dolor abdominal. El segundo caso era una paciente de 81 años, también posoperatorio de colecistectomía, no se puso contraste porque tenía una insuficiencia renal y lo que se sospechaba era más un hematoma posquirúrgico.
claro, las imágenes son parecidas, ¿no? En esto tenemos que apoyarnos también en otra información, ¿no? En la analítica, por ejemplo. Vemos como en el primer caso pues la analítica tenía algunos marcadores de infección, en el segundo caso los marcadores eran más evidentes, pero es verdad que estaba más cerca la cirugía, pues bueno, a veces es difícil, nos inclinaríamos más a pensar en un acceso en el primer caso y en una colección estéril quizá en el segundo. Los dos se pincharon y en los dos se demostró que estaban infectados, ¿no? Entonces, muchas veces esto no es sencillo y a veces vamos a tener que recurrir pues, al drenaje o a la punción o bueno, pues un poco a la correlación entre los hallazgos radiológicos y clínicos para poder hacer el diagnóstico. Para terminar con los accesos, un acceso un poco más particular, que es el acceso después de una cirugía de ventroplastia por una hernia. Son poco frecuentes, pero son muy importantes estos accesos porque muchas veces obligan a la retirada de la malla. Se suele presentar, pues, como el resto de los accesos, como una colección líquida con nivel hidroaéreo y que muchas veces necesitamos pues, pincharlas para confirmar realmente si está infectado o no, porque ya decimos que esto puede obligar a un manejo diferente del paciente. Bueno, en cuanto a las fugas, esto es importante. Como hemos dicho antes, los accesos muchas veces es la parte final de una fuga. Primero está la fuga y finalmente acaba produciéndose el acceso. Si somos capaces de detectar esas fugas precozmente, vamos a evitar más complicaciones en el paciente. Las fugas, dependiendo del tipo de cirugía que se hayan hecho, pues pueden ser por una resección intestinal, fugas anastomóticas o de la vía biliar o del páncreas, como comentaremos un poco a continuación. En cuanto a la resección intestinal, la discencia de suturas, pues es una de las indicaciones, todos vemos habitualmente a los cirujanos que siempre les preocupa mucho esto, ¿no? Que la sutura que tenga una fuga. Es una complicación relativamente frecuente, hasta el 28% de los casos, y tiene además una elevada morbimortalidad si no hacemos un diagnóstico precoz y lo tratamos pronto. Como estamos diciendo durante toda la charla, la ATC es la prueba de imagen más precisa. Además, nos permite excluir otras complicaciones que muchas veces nos movemos en un contexto en el que no sabemos muy bien qué le pasa al paciente. Debemos de emplear contraste oral hidrosoluble porque está demostrado que mejora la sensibilidad de la detección, ¿no? Especialmente cuando estamos ante resecciones en anastomosis bajas a nivel del recto. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta que un estudio negativo no nos descarta una descencia, es decir, que a veces no somos capaces de demostrarlas, por mucho que a veces también los cirujanos se empeñan y es verdad que nos ayuda, pero muchas veces el que no demostremos la fuga no nos va a asegurar que no la haya. ¿Cómo empleamos el contraste oral? Pues depende del tipo de cirugía que se haya hecho. Si la anastomosis es de intestino delgado o es de colon derecho, utilizaremos contraste oral, mientras que si es de colon izquierdo recto, utilizaremos el enema rectal. Siempre contraste hidrosoluble, gastrografín y diluido al 8%. Es muy importante la dilución porque si no nos va a artefactar todas las imágenes y no vamos a ver nada. Cuando empleamos contraste oral es muy importante que nos aseguremos de que el contraste ha llegado a la zona de anastomosis y eso lo podemos ver con el topograma. No tiene sentido que hagamos el estudio al paciente si el contraste no ha llegado. A veces tenemos que esperar un poquito más. En cuanto al contraste rectal, ¿cómo lo administraremos? Habitualmente con una sonda de Foley, lo haremos sin presión, normalmente por gravedad, y tendremos que tener precaución cuando introducimos el extremo, ¿no? Para no lesionar la sutura y para no rebasar la anastomosis de tal manera que finalmente no detectemos la fuga. Normalmente se suelen sospechar un poco antes que los accesos, a partir del 5.º día, por los mismos signos clínicos que hemos hablado hasta ahora. Los hallazgos clínicos que solemos encontrar pues son la presencia de gas extraluminal, de líquido libre, o una colección aérea justo adyacente a la anastomosis, o bien si administramos contraste oral, pues la extravasación del mismo es lo que nos indica que hay una fuga. Tenemos que tener en cuenta que, aunque diagnostiquemos una fuga, eso muchas veces no va a cambiar el manejo. Lo que cambia realmente el manejo es la situación del paciente. Nosotros ayudamos, pero luego siempre somos una prueba complementaria, ¿no? El cirujano definitivamente determinará si el paciente se maneja conservadoramente y tiene que volverle a operar o no. Como hemos dicho, el contraste nos ayuda, nos permite unas tasas de especificidad muy altas, pero es verdad que la sensibilidad es un poco más justa. Que no demostremos la fuga no quiere decir que no exista. Y a veces tenemos que recurrir pues, a estos otros hallazgos de imagen que hemos comentado para poder diagnosticarla. En cuanto a la fuga biliar y el bilioma posquirúrgico, la fuga biliar es más frecuente en el abordaje laparoscópico, que es la técnica que se utiliza habitualmente ahora mismo en la cirugía. Normalmente se debe a una fuga del muñón del cístico, es lo más habitual, pero bueno, puede deberse también a fugas por agujeros de Lusca o por una lesión más grave de la vía principal que suele requerir otro manejo. Normalmente se sospecha por la salida de contenido biliar a través de los drenajes y, como decimos, cuando es una fuga del muñón, que es lo más habitual, se suele hacer un manejo conservador. Cuando son fugas de la vía principal ya suele requerir intervención quirúrgica o endoscópica.
El resultado de la fuga biliar pues, es el biloma, es esto que vemos aquí, ¿no? Y se trata de una colección homogénea que normalmente se localiza en la región subhepática, en el hemiabdomen derecho. Y sabemos que el empleo de resonancia magnética con contraste hepatoespecífico es una técnica que nos va a ayudar a detectar estas fugas. Tiene una sensibilidad bastante alta y una especificidad del 100%, casi del 100%, y nos va a evitar la utilización de técnicas invasivas como la CPR o el drenaje percutáneo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que es obtener imágenes después de la administración del contraste a los 20 o 30 minutos. A veces es necesario tiempos más prolongados, pues porque el paciente tiene un deterioro de la función hepática, que eso retrasa la eliminación, o está un poco dilatada la vía, que también lo retrasa, o porque las fugas son pequeñas y no conseguimos demostrarlo. Tenemos un caso de la semana pasada del hospital, un paciente con una colecistectomía, que ahí tenía una colección, le pusimos contraste hepatoespecífico y en este caso fue como a los 80 minutos cuando demostramos un poco esa fuga, ¿no? Si veis ahí un poquito más pequeño la imagen antes del contraste y veis cómo ese contraste se acumula en esa colección. Este paciente tenía una fuga y fuimos capaces de demostrarla y comentárselo al cirujano. En cuanto a la fuga pancreática, pues es una complicación muy importante porque suele requerir reintervención quirúrgica y además clínicamente suelen ser silentes, de tal manera que mediante pruebas de imagen somos capaces a veces de dar la voz de alarma precozmente. ¿Cuándo tenemos que sospecharla? Pues cuando encontramos una colección en el lecho quirúrgico adyacente a la anastomosis entre el páncreas y el asa yeyunal, ese asa biliar, ¿no? Siempre que veamos esto debemos de establecer la sospecha de que puede haber una fuga pancreática, que en la mayoría de los casos también suele resolverse con manejo conservador si es pequeña, pero que, como decimos, a veces requiere la reintervención del paciente. Bueno, lo que nos queda es la fuga urinaria, el urinoma, que es un poco lo mismo, normalmente colecciones en el espacio perirenal que se suelen rellenar con contraste, ¿no? Ahí veis una colección y que en la fase tardía pues, se rellenaba. Esto lo que nos indica es que hay una fuga a este nivel. Cuando haya esta sospecha tendremos que hacer fases tardías o bien emplear protocolos de split bolus para poder demostrar que existen. También normalmente se manejan conservadoramente, muchas veces con catéteres de drenaje percutáneos o con manejo conservador. Bueno, ya hemos hablado del acceso y de las fugas, que es un poco la estrella, pero también hay otras infecciones que pueden ocurrir en el paciente posoperado. Una de ellas, el absceso hepático. Como veis ahí, bueno, estamos acostumbrados todos a verlo, son lesiones heterogéneas, ya ha comentado también Fátima antes, hipodensas en la parte central, a veces con burbujas, con hiperrealce, pueden ser únicos o múltiples y son indistinguibles de otros accesos por otra causa, pero tenemos que saber que también pueden aparecer en estos pacientes. También podemos tratarlos por vía percutánea, como comentaba Fátima anteriormente. La pancreatitis posquirúrgica, cuando se manipula el páncreas no es infrecuente que después haya una pancreatitis. Muchas veces el diagnóstico clínico es difícil porque se juntan un poco los cambios posquirúrgicos normales de si realmente hay una pancreatitis o no, es difícil de diagnosticar. Lo que nosotros nos tenemos que fijar sobre todo es que la desproporción hay una desproporción entre los cambios inflamatorios que hay en el páncreas y en el resto del lecho quirúrgico. Si hay mucha diferencia nos tiene que hacer pensar que hay una pancreatitis ahí sobreañadida. La flebitis posquirúrgica. Es una complicación infrecuente, pero se ha descrito después de cirugías laparoscópicas. Suele dar una clínica inespecífica, se relaciona con la hiperinsuflación en la laparoscopia y con algunos factores predisponentes y vemos ahí un caso, ¿no? Suelen aparecer más tardíamente, no en el posoperatorio inmediato. Aquí vemos como la rama portal del segmento 2 pues está trombosada, no está, y eso acaba produciendo una infección y unos pequeños focos de abscesificación que complican el posoperatorio del paciente. Normalmente se trata con anticoagulación y con antibiótico cuando es necesario. Bueno, la última complicación la vamos a ver con un caso de un paciente de 56 años que viene por dolor abdominal, fosa ilíaca derecha, Bloomberg positivo, leucocitosis PCR elevada, se le realizó un escáner, vemos ahí un apendicolito, vemos un apéndice muy engrosado. Bueno, el diagnóstico en principio parecía sencillo, apendicitis aguda flemonosa, el paciente se operó y al cuarto día posoperatorio viene con un hilio persistente, dolor, distensión abdominal, alteración analítica, la clínica que hemos dicho de complicación abdominal, ¿no? Algo está pasando ahí que no sabemos lo que es. Se le hizo un escáner y bueno, pues, los hallazgos fueron la presencia de gas extraluminal, de líquido, más gas más abajo, más líquido, asas dilatadas, vemos una colección aquí en mi abdomen izquierdo, vemos aquí mucha cantidad de líquido con niveles, bueno, vemos ahí si queréis un poco unas imágenes en coronal, como resumen de los hallazgos, y aquí nos tenemos que plantear ante qué estamos. ¿Es una apendicitis? ¿Nos estamos encontrando gas fuera del intestino? Que tenemos que correlacionar mucho la cirugía con los hallazgos clínicos y con la imagen.
Entonces, aquí no ha habido una anastomosis, ¿por qué hay gas fuera? ¿En qué tenemos que pensar? Es muy importante que tengamos en cuenta todas estas cosas a la hora de interpretar los hallazgos. Pues ¿de qué se trataba este caso? Era una perforación inadvertida de una asa intestinal durante la cirugía laparoscópica. Entonces, es una complicación poco frecuente, pero tiene una importante morbimortalidad. Suele aparecer más precozmente que los accesos, como hemos visto, y los hallazgos son los que hemos comentado. Lo que os quería hacer ver es que es muy importante que correlacionamos lo que estemos viendo en las imágenes con los datos del paciente. Entonces, como conclusiones, me gustaría comentaros que, bueno, para un diagnóstico preciso en este contexto clínico es fundamental la comunicación con el cirujano, con el médico responsable. Tenemos que saber qué complicaciones ha habido, qué cirugía, cuál es la sospecha clínica. Si podemos, tenemos que comparar con estudios previos. Habitualmente utilizaremos la tomografía computerizada, pero bueno, la ecografía y la resonancia nos van a dar esa otra información que también hemos comentado a lo largo de la charla. Los estudios varitados, que a veces verá que los empleamos menos. Las pruebas de imagen son muy importantes porque muchas veces los signos clínicos son inespecíficos y en estos pacientes jugamos un papel muy importante, pero los datos clínicos de imagen a veces no son concluyentes del todo y es muy importante que correlacionemos lo que está pasando, lo que estamos viendo con los datos clínicos, con el tipo de cirugía y con lo que le pasa al paciente. Es fundamental para hacer un diagnóstico preciso en estos casos. La herida quirúrgica es la infección más habitual en el posoperatorio y en esto el papel que jugamos nosotros es la detección de accesos de pared o de infecciones profundas. Los accesos intraabdominales suelen aparecer tardíamente en el posoperatorio, no los vamos a buscar al principio, más bien a partir del 7º día. Lo que sí podemos buscar antes son las fugas posquirúrgicas, que muchas veces es el primer paso y que cuanto antes las detectemos, antes vamos a evitar las complicaciones. Hemos visto cómo el contraste oral nos va a ayudar y como la resonancia con contraste hepatoespecífico también nos ayuda en la detección de fugas. Y luego, para terminar, pues hay otras infecciones que son menos frecuentes en el abdomen posoperado, pero que también las tenemos que tener en la cabeza pues, si encontramos hallazgos en este sentido. Esto es todo.